En este video vamos a seguir hablando sobre los microorganismos. Bien, el próximo microorganismo que vamos a ver son los hongos, ¿sí? Recuerdan que antes cuando vimos bacterias habíamos dicho que las bacterias eran células procariotas, ¿sí? Es decir, que no tienen núcleo y su material genético está disperso en el citoplasma. Bien, los hongos, por el contrario, son células eucariotas, que significa que sí tienen un núcleo y que su material genético se encuentra dentro del núcleo. También tienen el citoplasma con todas las organelas y también tienen la pared celular, ¿sí? En el caso de los hongos, lo que tienen es como lo que hablaba anteriormente, que hay microorganismos buenos y microorganismos malos. El caso de los hongos tiene mucha utilización e importancia su uso en las industrias alimenticias, ¿sí? Bueno, no sobre todo en las industrias alimenticias, sino también en lo que es en el ambiente y todo lo que esté en el suelo, en la tierra. Otra característica de los hongos es que llevan a cabo una digestión extracelular, es decir, fuera de la célula. Lo que hacen es degradar compuestos orgánicos y los convierten en compuestos inorgánicos para absorber y producir energía. Bien, y otros tipos de hongos lo que son solo parásitos que viven a expensas de otro ser vivo, no produciéndole ningún beneficio para el huésped. Entonces, recordar, hongos, células eucariotas, tienen un núcleo, su material genético está dentro del núcleo, citoplasma y pared, ¿sí? Y tienen una digestión extracelular fuera de la célula. Dentro de la clasificación de los hongos tenemos tres tipos. Tenemos la levadura, las setas y los mohos, ¿sí? Esos son los tres tipos de hongos que existen. Vamos a hablar primero de las levaduras, ¿sí? Como ya seguramente las hemos escuchado nombrar, las levaduras tienen mucha importancia y mucho uso en lo que es en la industria alimenticia, ¿sí? Porque se utilizan para la elaboración de productos de panadería, como por ejemplo el pan principalmente, para que eleve y que el pan tenga ese volumen y esa forma que tiene, eso es debido a la levadura. También se utiliza para la producción de bebidas alcohólicas, cervezas, vinos, licores, ¿sí? Y también se utiliza como transporte de vitaminas y de factores de crecimiento, ¿sí? Entonces, dentro de los hongos, la levadura, en este caso, es uno de los ejemplos de microorganismos beneficiosos, porque se utiliza mucho en las industrias y para producir beneficios en la salud. Después tenemos las setas, ¿sí? Las setas son los famosos hongos comestibles. Son hongos filamentosos que son alimentarios. Hay que tener cuidado con esto porque tenemos dos tipos, hay hongos que son venenosos y hay hongos que no lo son. Obviamente los que se comen son los que no lo son, pero muchas veces suelen ser parecidos y puede confundirse. Igualmente los que suelen venderse para que nosotros los compremos y los consumamos suelen ser hongos aptos para comerlos, ¿sí? Pero bueno, esos son las famosas setas. O sea que también acá entra otro tipo de microorganismo que es beneficioso porque son hongos que se pueden consumir y de hecho tienen propiedades nutricionales muy importantes y muy buenas para nuestro organismo. Y la última clasificación es la de los mohos, ¿sí? Esos honguitos feos que se suelen producir en los panes, por ejemplo, en los quesos, en los lácteos también principalmente. El moho es un tipo de hongo filamentoso, ¿sí? También distribuido en toda la naturaleza. No solo se produce en los alimentos, sino que también vemos que se puede producir en lugares, en ambientes, ¿sí? En plantas, en el suelo, ¿sí? Lo que tienen este tipo de hongos es que se desarrolla en presencia de humedad y en presencia de agua. Entonces, acá volvemos un poquito a lo que habíamos visto en la primer clase sobre el tema de calidad alimentaria e inocuidad. Habíamos dicho que la calidad alimentaria era el conjunto de características organolépticas que tiene un alimento y que hace, ya sea el sabor, el aroma, la textura, y todo eso hace que ese alimento sea positivo o negativo para el comensal. Entonces, si bien los hongos, en este caso los mohos, no suelen ser microorganismos patógenos de gravedad porque no nos van a producir una infección, salvo algún malestar o un dolor de panza, pero no producen una infección, sí afectan a la calidad del producto.
porque no es lo mismo que nosotros presentemos un pan que esté todo verde, que esté todo negro y que tenga un aspecto feo, ¿sí? A que presentemos un pan lindo, fresco, con una textura buena, un color y un sabor adecuados, ¿sí? Entonces, el tema de los hongos, en el caso de la producción de alimentos, hay que tener cuidado cómo conservamos los alimentos, no dejarlos expuestos mucho tiempo a la humedad, sobre todo en el verano y cuando hace mucho calor. El tema del agua, ¿sí? Alimentos húmedos, por ejemplo las hortalizas, lavarlas. Hay hortalizas como por ejemplo hortalizas de hoja o la berenjena, por ejemplo, que no se recomienda que las lavemos y las guardemos, porque en su cáscara puede quedar a humedad, entonces después van a pasar los días, quedan en la heladera y esa humedad empieza como a generar ese moho, ese hongo, ¿sí? En la fruta o en la verdura. Entonces hay que tener en cuenta, justamente nosotros como profesionales gastronómicos, ¿sí? A la hora de elaborar los alimentos, tener en cuenta todas estas cositas. Porque si bien, como dije, los hongos son los microorganismos que menos patología nos va a producir, pero sí va a afectar a la calidad y a la inocuidad de nuestros productos que le vamos a ofrecer a los comensales. Bien, los otros tipos de microorganismos son los protozoos, ¿sí? Estos no son muy conocidos, pero son también células eucariotas, al igual que los hongos. En general todos son células eucariotas, salvo las bacterias que no tienen núcleo, los demás son todos eucariotas. Entonces, estos tienen el material genético en el núcleo, como ya habíamos visto, tienen el citoplasma y tienen la pared que los cubre, ¿sí? Los protozoos son unicelulares, es decir, que están constituidos por una sola célula y suelen estar dispersos y viven en lo que es el medio líquido. La mayor causa de contaminación o que nosotros nos contaminemos con estos microorganismos es a través del agua, ¿sí? Entonces, se encuentran en todo el ambiente, en el suelo, pero sobre todo en el agua. Y justamente nosotros, la manera de infectarnos con estos tipos de microorganismos es a través de la ingesta de agua que esté contaminada. No son tan comunes estos tipos de infecciones de estos microorganismos, pero existen y hasta ahora de mayor importancia son los que estuvimos viendo, las bacterias, ¿sí? O sea, estos son como datos para tenerlos en cuenta, para saber que existen, pero hasta ahora lo que más nos importa son las bacterias porque son las que más cantidad hay, las bacterias y los virus que los vamos a ver ahora, pero son las que mayor cantidad hay y las que más, de acuerdo a tantas características que tienen, nos van a producir una infección grave o no, dependiendo del sistema inmunológico también de la persona que afecte. Otro tipo de microorganismo que tenemos son las algas, ¿sí? Las famosas algas que se encuentran en el océano, en el mar, ¿sí? Bueno, estos son microorganismos. Las algas también son células eucariotas, tienen un núcleo, tienen su material genético, citoplasma, pared celular, todas las mismas características de una célula eucariota, ¿sí? Forman materia orgánica a partir de inorgánica y lo que hacen es utilizar la luz como fuente de energía, que justamente es lo que se denomina como fotosíntesis, ¿sí? Entonces las algas, para producir energía, realizan fotosíntesis, utilizan la luz y la transforman en energía. Al igual que los hongos, se encuentran muy utilizados también por la industria alimenticia. No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, de la espirulina, ¿sí? Que es un tipo de alga que se consume porque tiene tiene propiedades nutricionales muy buenas, entonces se consume para diferentes tipos de enfermedades. Y también el uso de algas en la alimentación habitual. Se está usando mucho, de hecho, en personas sobre todo veganas o vegetarianas que no consumen productos de origen animal o carnes, ¿sí? Carnes o lácteos, o los veganos que no consumen nada, consumen este tipo de alimentos. Pero no olvidemos que la alimentación es una cuestión de hábitos y de cultura, ¿sí? Y en nuestro país todavía no es algo muy habitual el consumo de algas. Está uno que otro que lo consume, pero no es algo que se acostumbra normalmente. Pero también tiene su uso alimentario justamente porque tiene muy buenas propiedades, y no sé si lo habrán escuchado nombrar, el tema de la vitamina B12, que se dice que bueno, en los vegetarianos justamente las algas tienen vitamina B12 que podría reemplazar a la carne, pero esto no es tan así, ¿sí? Pero bueno, como dato, porque es algo que se utiliza y que justamente, como les venía diciendo, en este caso este tipo de microorganismo tienen efectos beneficiosos, ¿sí?
Como último microorganismo, y digamos el más importante también a tener en cuenta junto con las bacterias, son los virus, ¿sí? Los famosos y los tan temidos virus. Para hablar de los virus tenemos que tener varios conceptos en cuenta, ¿sí? En primer lugar, bueno, cuando ustedes vayan viendo las imágenes van a ir pareciendo que todos los microorganismos son iguales. De hecho, bueno, son células, ¿sí? Y son todos parecidos, tienen o núcleo o flagelos para poder moverse, una pared, ¿sí? Son parecidos, pero cada uno tiene características que lo hacen único y lo hacen específico. Y esas características van a determinar si va a ser, si la infección que nos van a producir realmente es de riesgo o no, ¿sí? En el caso de los virus, como dato sumamente importante, todos los virus son patógenos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los virus nos van a producir una enfermedad, ¿sí? Habíamos visto que había bacterias que no eran patógenas, o que depende de su estructura, su forma, si esporulan, si producen toxinas o no, pueden o no producir enfermedad, o puede durar 1 o 2 días o una semana, ¿sí? Después los hongos, que por ahí generalmente no nos producen nada, sino que afectan la calidad del producto. Los protozoos, que sí nos puede producir una enfermedad, pero no son comunes, o sea que tampoco. Y después tenemos las algas, ¿sí? Que también generalmente no producen ninguna enfermedad y se usa más que nada como consumo alimentario, ¿sí? En cambio, los virus, siempre es muy raro que nos infectemos con un virus y no nos produzca una enfermedad, ¿sí? Son microorganismos muy resistentes y es difícil también combatirlos. Entonces, como les dije, esto es lo importante que quiero que recuerden de los virus, que todos son patógenos, por eso hay que tener especial cuidado en ellos, y los que más tenemos que tener en cuenta son las bacterias y los virus. Bien. El virus se lo denomina como parásito intracelular obligado. ¿Qué significa esto? Que el virus, para poder vivir y para poder desarrollarse y producir una enfermedad, sí o sí necesita estar dentro de otra célula, ¿sí? O sea, vivir de cualquier otra célula, de cualquier ser vivo, ya sea de origen animal, de origen vegetal o ya sea el ser humano, ¿sí? Entonces, y es importante recordar esto, habíamos visto que las bacterias podían vivir de manera extracelular o de manera intracelular, dentro de la célula. De las dos maneras, de acuerdo al ambiente en el que estén, y se adaptan. En cambio, los virus no. Los virus sí o sí necesitan de otra célula viva, por supuesto, para poder desarrollarse y para poder crecer. Un virus en el ambiente no va a durar mucho tiempo, ¿sí? O sea, puede durar un par de horas, un día a lo sumo, pero se muere. Por eso sí o sí necesita de otra célula para poder vivir, y por eso se lo denomina parásito intracelular, ¿sí? Lo que les nombré anteriormente. El virus, una vez que ingresa a la célula sana, copia ese material genético, ¿sí? Todas las células de nuestro organismo tienen un núcleo y tienen su material genético en el núcleo o fuera del núcleo, pero tienen su material genético. Entonces el virus ingresa a la célula, copia el material genético de esa célula y luego, cuando sale, se empieza a replicar, ¿sí? Infectando célula por célula, y de esta manera empieza a expandirse y a reproducirse. Entonces, esta es la manera en la cual el virus ataca y empieza a generar la enfermedad. Entonces, sí o sí, ustedes ven, los virus necesitan ingresar a una célula, copiar su material genético, pero estar dentro de la célula, porque si no, fuera no podrían hacerlo y no podrían sobrevivir. Precisamente en ese momento, donde hay una gran cantidad de virus en nuestro organismo, es donde se nos va a producir la infección. Por eso también hay veces que hay muchos virus que tardan tiempo. Nosotros nos podemos infectar con un virus que no nos enteramos porque no está latente, ¿sí? Significa que está, pero no nos produce sintomatología. Y en este tiempo el virus va haciendo eso, ingresando a las células, copiando material genético y reproduciéndose, creciendo, va infectando, y cuando ya se produjo una gran cantidad de virus, aparece la enfermedad, ¿sí? Y aparecen los síntomas. Y en muchos casos a veces ya es tarde, porque el virus estuvo durante muchos años haciendo ese daño en nuestras células, y cuando uno lo descubre ya a veces no se puede hacer mucho, ¿sí? Pero hay muchos tipos de virus, hay muchas formas en las cuales justamente se desarrollan. Hay virus que uno se infecta y ya desarrolla la enfermedad, y hay otros que, justamente lo que dije antes, tardan muchos años
y hay otros virus que jamás aparece la sintomatología, sino que nosotros, lo que se conoce como portadores, tenemos el virus, lo portamos, vamos infectando, pero nosotros no nos enfermamos, ¿sí? O sea, no nos produce a nosotros una enfermedad. Bien, entonces, justamente es importante tener en cuenta, que lo vuelvo a repetir, que saber que los virus sí o sí necesitan de otra célula. Y eso es lo que va a hacer, obviamente, que el virus, la potencia que tenga el virus a la hora de enfermarnos. Y como digo siempre, en un sistema inmunológico sano, quizás no pasa de unos síntomas de 3 o 4 días. Por ejemplo, las enfermedades gastrointestinales que solemos tener, las más comunes, son producidas por virus, ¿sí? que se resuelven en el transcurso de 2 días, 3, 4 como mucho. O algunos también una semana, pero eso también depende cómo se encuentra el sistema inmunológico y la potencia del virus que tenga en el momento de producir la infección. Bien. A modo de resumen, vamos a ir cerrando todo lo que vimos en esta clase y vamos a hacer como un repaso principalmente de todos los conceptos importantes que quiero que se aprendan y que puedan entender para que puedan ir aplicándolos a la hora de desarrollar las diferentes clases y las próximas clases que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, hasta acá vimos en generalidad lo que es la microbiología. Habíamos dicho que la microbiología es la ciencia que se encarga de estudiar los microorganismos microscópicos, es decir, esos microorganismos que no son visibles al ojo humano y por eso se estudian de esta manera, ¿sí? Habíamos dicho también que dentro de los microorganismos teníamos microorganismos que podían ser patógenos, que era el tipo de contaminación biológica, ¿sí? Que son microorganismos que nos van a producir una enfermedad. Y también existen microorganismos que no se consideran patógenos, de hecho tienen efectos beneficiosos principalmente para las industrias y para nuestro organismo y para el ambiente en general, ¿sí? Después, dentro de los primeros microorganismos hablamos de las bacterias, los virus, los hongos, las algas y los protozoos, ¿sí? Recuerden, dentro de las bacterias, lo más importante es recordar las bacterias, que son las de mayor cantidad y las mayor características que tienen, que se clasifican de acuerdo a lo que es la forma, redondas, curvas, alargadas, en formas de espirales, de acuerdo a la formación de colonias o no, ¿sí? Colonias de A2 redondas o alargadas en forma de racimos de uva, en dimensiones tridimensionales, ¿sí? Después también si producen o no producen esporulación, si producen o no producen toxinas, de acuerdo a la pared, gram positivo, gram negativo. Las gram positivo eran las que tenían pared gruesa y las gram negativo es las que tenían una pared delgada. De acuerdo a eso va a hacer que la bacteria sea más resistente o no lo sea. También de acuerdo al tiempo de temperatura en el cual se desarrollaban. Recuerden que la temperatura común en la cual se desarrollan microorganismos es entre los 5 a los 60 grados centígrados. Y que también hay que tener cuidado porque existen microorganismos que crecen en temperaturas extremas, muy frías y muy calientes, que son las denominadas termoresistentes, ¿sí? Y después también de acuerdo al requerimiento de oxígeno para poder producirse. Teníamos las aeróbicas, que utilizan oxígeno, anaeróbicas, que no utilizan oxígeno, y las facultativas, que pueden utilizar o no oxígeno adaptándose en el medio en el cual se encuentren, ¿sí? Después tenemos los hongos, recordar principalmente de los hongos que tienen utilización en la industria alimenticia para elaborar pan, elaborar panificados, productos de panadería, para elaborar cervezas, vinos, licores, ¿sí? También como transporte de vitaminas o factores de crecimiento. Luego, dentro de los hongos teníamos 3 tipos, que están las setas, que son los hongos comestibles. Después tenemos los mohos, que son los hongos que se producen generalmente en los productos alimentarios y en el ambiente, y que el desarrollo se favorece en la presencia de humedad y de agua, ¿sí? Y después tenemos también los otros tipos de hongos, que eran las levaduras que se producen en la industria para poder elaborar pan y otros tipos de lo que dije anteriormente, cerveza, bebidas alcohólicas, etc. ¿sí? Tiene muchos beneficios nutricionales. Después teníamos las algas,
que las algas también tienen un efecto nutricional, se utilizan también por las propiedades nutricionales beneficiosas que tienen para el organismo. Las algas también, igual que los hongos, se consideran microorganismos beneficiosos que no nos van a producir una enfermedad infecciosa. Los hongos también, recordar que lo que hacían es afectar la calidad del producto. Eso es importante que lo tengan en cuenta a la hora de producir y elaborar alimentos, ¿sí? Como profesionales gastronómicos. Y después tenemos los protozoos, que son los menos comunes y que se pueden contaminar, que viven en el ambiente, en la tierra, en el suelo y sobre todo en el agua, y que nosotros nos podemos infectar con ellos a través del consumo de agua. Y por último estaban los virus, ¿sí? Que fue lo último que vimos. Los virus, recordar principalmente que los virus sí o sí, para poder desarrollarse, para poder vivir, necesitan estar en otra célula, ¿sí? Necesitan de otra célula viva para poder crecer, ¿sí? Y producir la enfermedad. Entonces, lo más importante de todos estos, o sea, la microbiología es muy general, existen millones de microorganismos, pero lo más importante es, en esta clase, es que tengan en claro ideas generales acerca de cada uno, cuáles son los que más tenemos que conocer y tener claro los conceptos, como son las bacterias y los virus, ¿sí? Y después saber que los demás tienen más usos en la industria alimenticia, que también nos van a ser necesarios que los conozcamos, porque justamente los podemos llegar a utilizar en algún momento, pero que no nos van a producir una enfermedad. Otra cosa, recordar siempre que esto está relacionado a lo que veníamos hablando en la primer clase, el tema de la seguridad, la inocuidad, la calidad alimentaria. Estos tipos de microorganismos son una contaminación biológica, entra dentro de un tipo de contaminación que puede tener mi alimento que yo elaboro y que le voy a dar a mi comensal. Entonces, hay que tener en cuenta esto, son las principales causas de las ETAs, ¿sí? Las enfermedades de transmisión por alimentos que nombramos la clase anterior. Entonces, es importante que también los conozcamos, que sepamos cómo actúan, que sepamos los tipos que existen, ¿sí? Y cuáles son sus características de cada uno, que hace que sean más resistentes y que sean más mortales, por así decirlo, para la persona a la cual infecten. Y recordar siempre, en un sistema inmunológico bueno, si en condiciones quizás no nos provoque algo grave, pero en sistemas inmunológicos deprimidos o en poblaciones de niños o adultos, que son las poblaciones extremas, puede llevar incluso al riesgo de la muerte, ¿sí? Por eso es importante conocerlos y tomar todas las medidas, como vimos la clase pasada, para que nuestro alimento, el alimento que elaboremos y que después el comensal va a consumir, no esté contaminado y no pongamos en riesgo la salud del comensal. Gracias por ver este video y recuerden que todas las dudas que tengan las pueden hacer a través de la plataforma.